El punto medular de una evaluación es la información. Debemos obtener la mayor cantidad posible de información sobre la situación que estamos investigando, para luego poder darle una interpretación, obtener conclusiones y formular posibilidades de modificación de la misma. La información que obtengamos debe ser pertinente en todo momento al objetivo y contexto de la evaluación, es decir, debe ser relevante y útil. Existen varias maneras de obtener esta información. La primera y una de las que mayor cantidad arroja es la entrevista. La entrevista se fundamenta en la comunicación interpersonal y aunque se realiza de manera oral, los datos los obtenemos de lo que el interlocutor expresa tanto en lenguaje verbal como no verbal. Con frecuencia se suele realizar una entrevista al inicio de la evaluación, ya que orientará las decisiones sobre qué más podemos hacer para continuar recabando información del individuo o situación que estamos evaluando. Es de vital importancia considerarlo, ya que puede suceder que se tenga una idea de la situación a evaluar y sin embargo dentro de la entrevista se presenten otros factores de importancia que modifiquen el panorama que teníamos e incluso influir en nosotros y cambiar el rumbo de la evaluación al decidir modificar a medio camino los instrumentos de evaluación e inclusive nuestros objetivos. Existen diferentes tipos de entrevista. Nosotros podemos elegir la que más se adecue a nuestro propósito. Tenemos primero la entrevista estructurada. Esta tiene preestablecidas las preguntas que haremos, el tema en el cual nos basaremos y no permite hacer desviaciones. Nos sirve cuando son entrevistas muy específicas con propósitos muy concretos y se utilizan, por ejemplo, cuando tenemos muy poco tiempo para realizar la entrevista o en investigaciones cuantitativas, a manera de encuestas o cuando queremos conocer únicamente determinados aspectos de una situación sin inmiscuirnos en otros. Preguntar solo la edad de alguien, su estado civil o si tiene hijos o no, por lo tanto regularmente admite solo respuestas cerradas. Por otro lado están las entrevistas libres, al contrario de las anteriores no tienen rigidez en cuanto a las interrogantes a realizar. Suelen plantearse más bien temas en torno a los cuales girará la entrevista, y esta se desarrolla de acuerdo a las respuestas del evaluado. En este tipo de entrevistas es la persona entrevistada quien mantiene el ritmo y dirección de la entrevista, y las preguntas pueden ir variando, las respuestas son completamente abiertas, y estas entrevistas se suelen utilizar en investigaciones cualitativas, estudios exploratorios, cuando no se tiene un panorama claro o se quiere profundizar en la situación a investigar, y suelen abordarse más bien como conversaciones en torno a un eje temático, más que como un interrogatorio. Por último está la entrevista mixta o semiestructurada, como una mezcla de ambas, ya que en este tipo de entrevistas se planean las preguntas a realizar. Sin embargo, en el desarrollo de la misma, las preguntas se pueden modificar o profundizar dentro de las respuestas y los aspectos que abordan, siendo muy flexibles. El tipo de preguntas que el investigador o evaluador utiliza pueden ser del formato que más se adapte a sus necesidades. Este tipo de entrevistas se recomiendan cuando no se posee mucho tiempo y se quiere profundizar en algún tema, o cuando tenemos una idea general de la situación pero existe la posibilidad de ahondar en algunos aspectos. Es así que el tipo de entrevista que elegiremos para realizar dependerá en gran medida del objetivo de la misma, de donde se desprende el tipo y profundidad de información que queremos recabar. Por ejemplo, tal vez una entrevista estructurada, planteada a modo de encuesta, funcionaría muy bien para realizar una investigación cuantitativa, donde tengamos que realizar la entrevista a una gran cantidad de población y que aborda cuestionamientos muy puntuales sobre algún tema en particular. El tipo de entrevista se asocia con el estilo que adquirirá, el cual puede ser dirigida, donde se posee un guión preestablecido de las preguntas a realizar, o las no dirigidas, donde las preguntas se van planteando sobre la marcha conforme vienen a la mente del entrevistador y así la entrevista puede ir en varias direcciones. Dentro de nuestras entrevistas podemos identificar varias partes o momentos que se irán sucediendo a través del tiempo. Tenemos el inicio donde solemos presentarnos y explicar el motivo de la entrevista, procurando establecer un ambiente de cordialidad y de confianza. Esto es necesario para dar paso al desarrollo, donde se realizan mayor cantidad de los interrogantes, casi siempre establecidos a manera de preguntas cerradas o que no requieren una mayor profundidad, pues estas se situarán en la siguiente parte, la cima de la entrevista, donde se indagan aspectos más amplios, casi siempre siendo estos los principales temas de la entrevista, generalmente utilizando preguntas abiertas o de tipo exploratorias, donde el entrevistador habla menos y el entrevistado más. Esto para dar paso al cierre, donde se puede realizar una recopilación de algunos de los aspectos abordados a manera de conclusiones.
El cierre no debe darse de manera abrupta, sino que se recomienda anunciar previamente para mantener el ambiente de comodidad con el entrevistado. En esta parte se suele agradecer e informar sobre el procedimiento que seguirá a la entrevista dentro de la evaluación que se esté llevando a cabo. De igual forma, resulta conveniente al momento de planear la entrevista el tipo de preguntas que haremos. Por una parte tenemos las preguntas cerradas, que suelen admitir respuestas delimitadas y específicas como las de identificación, dónde vive, las de selección, donde la persona debe elegir entre una o más opciones, cuál es su estado civil, soltero, casado, divorciado, las definitivas, donde solo se admite una respuesta como válida, ¿está casado? Sí, no, quién sabe. Y por otro lado existen las preguntas abiertas, en las cuales las respuestas son libres y no previamente delimitadas, como las de clarificación. ¿Me puede explicar cómo es que no sabe si está casado? Las de prueba, las cuales son similares a las anteriores, pues sirven para profundizar en las respuestas del entrevistado. Sin embargo, la función de esta es investigar sobre las motivaciones o razones en torno a las conductas de las personas. Las preguntas sugerentes se realizan para inducir una respuesta en la postura del entrevistado y no dejarle espacio para evadir la pregunta. Usted nunca culparía a alguien más de sus errores, ¿verdad? Las siguientes son las preguntas proyectivas. Como su nombre lo indica, son aquellas cuyas respuestas llevan implícita la proyección de la forma de pensar y sentir del entrevistado. Nos sirven para conocer su opinión en lugar de preguntar directamente, haciendo sentir menos presión y facilitando su respuesta. Por ejemplo, ¿qué ha escuchado sobre lo que opinan los demás acerca de las políticas de la empresa? Y por último, las situacionales o hipotéticas. Colocan al entrevistado en una situación imaginaria donde le resultará más sencillo decir qué haría en X situación en lugar de decir qué ha hecho en esa situación. Además de las diversas preguntas, el entrevistador puede hacer uso de algunas técnicas con la finalidad de obtener información más específica. Pongamos como ejemplo aquellas entrevistas del ámbito laboral. Hay ocasiones en las que se requiere poner a prueba algunas capacidades, habilidades y actitudes del evaluado. Es importante reconocer el contexto y objetivos de la entrevista para saber cuándo es adecuado utilizar cualquiera de las siguientes técnicas y cuándo no. Veamos, para empezar tenemos la técnica de la observación, una de las herramientas más importantes en todos los ámbitos, ya que a través de ella nos percatamos de información que nos proporciona el evaluado de manera no verbal y que suele transmitir detalles importantes que de forma meramente verbal sería difícil percibir. La siguiente es la técnica del eco. Esta técnica se utiliza para profundizar en las respuestas del examinado sin realizar una pregunta cerrada, pues se utilizan las mismas palabras que utiliza el entrevistado hacia el final de su enunciado. Reflejan todo lo que sus hijos dicen, lo que demuestra que los escuchan y por ende los entienden. Lo sé, suena sencillo, pero créanme, lo he visto obrar milagros. Sí, pero no creo que Rhys responda con eso, ¿eh? ¿Teme que no le sirva? Sí, pero ¿qué tal si lo empeora? No creo poder soportar más problemas con él. Ay, esto es muy confuso. Se siente revuelta ahora. Dios, sí, bastante. Normalmente soy muy segura de mí, pero todo esto me ha hecho dudar de todos los aspectos de... ¡Ah, qué inteligente! ¡Ah! Es muy inteligente. Se debe tener cuidado con esta técnica para evitar hacer notar que no estamos poniendo atención a lo que se nos dice. La técnica del silencio se utiliza para ejercer cierto tipo de presión. Opera bajo el supuesto de que en nuestra cultura el silencio se torna en un vacío desagradable que las personas sienten necesidad de llenar. Así, al guardar silencio, después de que el entrevistado termina de hablar, se le incitaría a que continuase y probablemente revele información importante que no tenía planeado decir. La técnica de juego de papeles consiste en que el entrevistador actúe como el futuro jefe del entrevistado o simulando una situación probable de sucederle en un futuro ambiente o contexto. Esto con la finalidad de observar su reacción en esta situación hipotética. La técnica de confrontación es eficaz cuando se sospecha que el entrevistado de alguna manera miente al exagerar sus capacidades o destrezas. Y lo que se hace es que en un tono firme y cuestionador se le pide que explique con más datos, detalles y pruebas objetivas lo que está tratando de confirmar o sospechamos que está exagerando. Cuando dejamos que el entrevistado establezca el rapport, lo que hacemos es iniciar la entrevista con una actitud sumamente pasiva, dejando que la persona evaluada sea quien inicie y quien guíe la entrevista.
Esto nos permitirá saber si el evaluado posee la iniciativa o audacia suficiente. Podría ser útil cuando, por ejemplo, en una entrevista para selección de personal se requieren características similares en los candidatos, como puede ser para la selección de vendedores o de personal para relaciones públicas. Con la técnica del uso del agrado, lo que se pretende saber es cómo reacciona el evaluado ante una situación de aceptación total. Actuaremos aprobando siempre lo que dice, manifestándolo verbal y corporalmente, mostrando interés, asintiendo con la cabeza, creando un ambiente de total apoyo y confianza. Y por el contrario tenemos el uso del desagrado, la cual es una técnica de presión, cuyo objetivo es observar cómo el evaluado reacciona ante una situación adversa. La confianza que tiene en sí mismo, así como la capacidad que tiene de mantener el control y defender su postura sin caer en una actitud agresiva, o si por el contrario, cae en una actitud complaciente y sumisa. Consiste en que el entrevistador actúe con desagrado y desaprobación ante lo que el entrevistado está diciendo, ejerciendo la mayor presión posible dentro de un marco de respeto para poder observar y analizar las reacciones del entrevistado. La siguiente técnica es muy parecida. Consiste en mostrarse escéptico ante la información que el entrevistado proporciona. Hacerle ver que no se le cree para llevarlo a la desesperación y observar qué tan fácil o difícil pierde los estribos. Y la técnica de presión de tiempo implica ejercer un alto grado de presión con base en el manejo del tiempo para analizar la capacidad de organización del evaluado, así como su tolerancia ante esta situación delimitante. Por ejemplo, decirle, tiene un minuto para decirle por qué debería contratarlo a usted y no a otro de sus compañeros. Como hemos visto, podemos hacer diferentes entrevistas utilizando diferentes herramientas. Esto es muy útil ya que las vamos a utilizar como parte de una evaluación psicológica en diferentes contextos y con diferentes objetivos. El examen EGEL contempla principalmente situaciones en los ámbitos laboral, educativo, clínico y de investigación. En el contexto laboral se realizan entrevistas para selección para elegir a nuevos empleados y entrevistas de evaluación utilizadas regularmente para decidir el futuro de estos dentro de la organización, ascenderlos, cambiarlos de puesto, despedirlos, reasignarlos. Este tipo de entrevistas se centran mucho en conocer las habilidades y actitudes o motivaciones de las personas, rasgos de personalidad y su relación con el ambiente laboral y con sus compañeros de trabajo. Rara vez será relevante información de índole personal, familiar o de historia de vida. En el ámbito educativo, las entrevistas suelen tener el objetivo de formar parte de un diagnóstico psicopedagógico. Estas entrevistas se suelen realizar a los educadores o docentes, cuidadores, padres o tutores y al alumno evaluado. La información que se busca depende de cada caso en concreto. Sin embargo, generalmente se les suele dar prioridad a información concerniente al desarrollo evolutivo, como desarrollo del lenguaje, desarrollo psicomotor, estilos de aprendizaje, información sobre la forma de relacionarse con compañeros y maestros, datos de historia médica, aspectos familiares en cuanto a dinámicas y relaciones, hábitos y algunos aspectos emocionales significativos. Vamos, las cosas que consideremos de relevancia dada su posible influencia en el proceso de aprendizaje. En las entrevistas realizadas en un contexto clínico, igual va a depender mucho desde el enfoque o modelo psicoterapéutico que se encuadren, pero para el EGEL, en la psicología general, se utilizan como parte de la realización de un psicodiagnóstico, es decir, para saber qué es lo que sucede con el paciente. Se suele iniciar por el motivo de consulta, desde cuando se presentan los síntomas o situación por la cual llega a consulta, se indaga sobre el estado emocional, de pensamiento y conducta, antecedentes familiares, si presenta alguna enfermedad o está bajo algún tipo de medicación y, según el caso, aspectos de dinámicas familiares o de pareja, todo lo que sea relevante para la situación planteada. Por último, cuando utilizamos una entrevista dentro de una investigación, la encuadramos dentro de una metodología, es decir, forma parte del plan que hemos conformado para realizar nuestra investigación y por lo tanto se ceñirá a la misma. Entonces, dependiendo de lo que estemos investigando, la clase de investigación que estemos realizando, el tipo de población a la que va dirigida y las características de los datos que queremos recabar, será cómo estructuraremos nuestra entrevista. Sin embargo, este tema de la investigación ya lo abordaremos en la tercera área.